Ocupen los lugares de enfrente. Ocupen los lugares de aquí enfrente, por favorcito. Pásese enfrente, sin miedo, no pasa nada. Si es para usted, pásese enfrente. Muy bien. Quiero que saque su Biblia. Saque su Biblia. Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Sí, amén. Saque su Biblia. Y quiero que la levante. Amén. Levante su Biblia ahí en su mano. Y quiero que diga conmigo, mi Biblia es la palabra de Dios. Y esa palabra me cambia, me transforma y me hace libre. Y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la raíz de la iniquidad. Y mire qué interesante es esto. La raíz de la iniquidad es algo que mucha gente no sabe, no conoce y por consiguiente es algo que nos acaba destruyendo la vida. Y vamos a hablar acerca de eso. Quiero que tome nota de esto porque es importante y quiero que anote ahí en su cuaderno qué es la iniquidad. Y quiero que miren lo siguiente, la palabra iniquidad, etimológicamente la palabra significa lo torcido. ¿Qué significa iniquidad? Lo torcido, ¿verdad? Entonces el origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Luzbel cuando sus pensamientos, escuche esto, se desalinearon de Dios. Todo aquello que se desalinea es lo que está ¿qué? Torcido. Diga conmigo, lo que se desalinea está torcido. Amén. Entonces, en el momento que Luzbel o Satanás empieza a desviar sus pensamientos, su mente en lo que era Cristo y su justicia, empezó a torcerse. Y quiero que vayamos a la Biblia en el libro de Ezequiel. Quiero que vaya a su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 28. En la Reina Valera. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Ezequiel es Antiguo Testamento, es un profeta mayor. Así que, capítulo 28, versículo 15 al 18. Amén. Anótelo ahí para que usted lo pueda estudiar en casa. Y vamos a ver dónde se origina y dónde comienza ese problema de la iniquidad. ¿Con quién comienza la iniquidad? ¿Y qué es lo que Dios habla acerca de la iniquidad? Porque si usted y yo no entendemos esto, vamos a vivir una vida siempre de fracaso en fracaso, de problema en problema. Y la pregunta es, ¿por qué no salgo de tantas malas cosas que me pasan, verdad? Ezequiel capítulo 28, versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Siguiente versículo. Tú, querubín, regrésale. No, en el 16. Ahí está. A causa de tu, uno más. Sí, ese, ¿verdad? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te deseché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Siguiente verso, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Siguiente verso. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Regrésale. Y te pusiste en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces miren lo siguiente, la iniquidad, según la palabra, inició ¿con quién? Con Satanás, con Luzbel. Y dice la palabra que esa iniquidad, escuché lo siguiente, dice que era perfecto él en todos sus caminos. Luzbel era perfecto en todos sus ¿qué? Caminos, hasta que se halló en él maldad. A causa de la multitud de sus contrataciones, fue lleno de iniquidad y pecaste. Mire, antes del pecado, ¿qué está? La iniquidad. Entonces, una persona que comete pecado es una persona que su raíz está cargada de
iniquidad. Dice aquí la palabra que Dios lo desechó del monte de Dios y lo arrojó a la tierra. Y dice la palabra aquí que con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de sus contrataciones profanaste tu santuario, dice la palabra. Entonces quiero que mire lo siguiente: la iniquidad es como un cordón espiritual que se va grabando todos los pecados que usted comete. No sé si usted alguna vez se ha dado cuenta que hay pecados que su abuelo cometió, que su papá cometió y que usted está cometiendo. Y es porque hay un cordón en el mundo espiritual donde se anota todos los pecados y se van arrastrando de generación en generación. Y el problema radica cuando nosotros queremos servir a Dios o queremos estar con Cristo o simplemente queremos llevar una vida recta y de repente no sabemos por qué comenzamos a pecar, comenzamos a fallar y queremos ver dónde está la raíz, pero no la encontramos porque a lo mejor no conocimos a papá, porque a lo mejor papá, a lo mejor él no es así, pero a lo mejor abuelo sí fue así, o nos vamos más atrás hasta llegar a la raíz de dónde surge el problema. Amén. ¿Sí está conmigo? Entonces, miren lo siguiente, escuchen lo que le voy a decir. La iniquidad es ese cordón espiritual donde se va grabando todos los pecados del hombre y lo que hereda a su siguiente, ¿qué? Generación. Escuche esto, lo que tú el día de hoy hagas es lo que le vas a heredar a la siguiente generación, sea bueno o sea malo. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, si usted hace cosas buenas, dice la palabra que hay una ley, que es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú hoy siembras amor, ¿qué vas a cosechar? Amor. Hay mucha gente que dice, es que hay malas personas porque el viejito está en su casa y nadie lo va a ver. Pero lo que la gente no sabe es que a lo mejor él sembró en sus hijos odio, rencor, resentimiento. ¿Sí está conmigo? Entonces, nosotros no podemos, escuche esto, pedir algo que nosotros no sembramos. Y en el mundo espiritual, todo lo que tú haces, tarde o temprano lo vas a cosechar. Y es donde, escuche esto, la iniquidad es donde queda esculpido todo lo que hacemos. Queda esculpido todo el legado torcido y pecaminoso. Y eso lo entregamos a nuestros hijos y ellos a su vez lo van a torcer todavía más y lo van a pasar a la siguiente generación. Y por eso es que de repente vemos que hay generaciones de abuelos que tuvieron 2, 3 mujeres, tíos que tuvieron 2, 3 mujeres, y ahora mi papá es igual. Y tú ves a tus hijos y tus hijos van por el mismo lugar. Y miren lo siguiente día conmigo, yo quiero que esa maldición se rompa en mi vida. Amén. Entonces, muchas de las cosas malas que tú haces, escuche lo que le voy a decir, muchas de las cosas malas que tú y yo hacemos, tal vez no es por culpa nuestra, sino porque en nuestro ADN espiritual hay una memoria. Y esa memoria dice que a lo mejor tus abuelos se endeudaron o robaron. Y ahora tú tienes un problema en la economía. ¿Sí está conmigo? Entonces miren lo que dice Jeremías 17:1. Jeremías 17:1. Jeremías 17:1. Dice la palabra, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El pecado de Judá es escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Usted sabe que todo lo que se graba con diamante no se borra. ¿Sí sabía eso? Entonces, todo lo que se graba con punta de diamante no se borra. Ahí se queda para siempre. Y dice la palabra que la iniquidad, escuche, es lo que la Biblia le llama el cuerpo de pecado. Y la iniquidad está intrínsecamente ligada al mundo espiritual de las tinieblas. Y es ahí donde el diablo, escuche esto, comienza a maquinar las maldiciones que vamos a heredar a nuestra familia. Quiero que levante su mano ahí en su lugar y diga conmigo, Señor, borra mis iniquidades. Borra las iniquidades de mis padres. Toda enfermedad, todo problema, toda adicción, todo pecado de sexualidad, lo echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.
Entonces, miren, la pregunta aquí es, ¿en dónde se encuentra la legalidad de Satanás para robarnos y oprimirnos? ¿Dónde se encuentra? En la iniquidad. Toda iniquidad es una, ¿cómo le puedo explicar? Es una puerta abierta para que el enemigo tome autoridad en nuestra vida. Entonces, lo siguiente que le voy a decir es, mire esto. Hay hijos que llegan a cierta edad que comienzan a tomar. Y ellos juran o juraban no ser igual que su papá. ¿Y en qué creen que se convirtieron? En exactamente lo mismo. Hijos que vieron que papá le pegaba a mamá y decían, yo no voy a ser así. Yo no voy a ser como mi papá. Y cuando crecen, ¿qué cree que hace el muchacho? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es una raíz que va cargando de generación en generación. Otro ejemplo que le doy, una familia disfuncional. Los hijos cumplen o empiezan a formar patrones de conductas y pensamientos que su papá tenía, que los abuelos tenían. Y todavía la mamá le dice, te pareces a tu papá, acabando de reafirmar lo que está haciendo. Entonces miren lo siguiente, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente. Santiago 1:14 y versículo 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Pregunta, ¿la tentación es mala? Sí. ¿Tiene alguna vez estado tentado para hacer algo? Un ejemplo, estabas tentado con este calor a tomarte una cerveza. Se te quita el calor. Pero no lo haces. Entonces significa que tuviste la tentación, pero no lo hiciste. ¿Pecaste? ¿Sí o no? No, ¿por qué no? Porque no consumaste el pecado. Y la palabra aquí dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué dice? Concupiscencia. Esa palabra concupiscencia significa deseo ardiente por hacer algo. ¿Qué es concupiscencia? Deseo ardiente por hacer. Tú dices, yo no quiero, pero hay algo en mi interior que me dan ganas de hacerlo. Bueno, esa concupiscencia, dice la palabra, es atraído y seducido. La concupiscencia trabaja mucho con esta parte de intentar pecar. La concupiscencia es amiga, vamos a llamarlo así, de la tentación. Y de repente tú ya no quieres pecar, ya no quieres mentir, ya no quieres hacer cosas malas, pero ese deseo ardiente en tu corazón te incita a hacerlo. Mira el siguiente versículo, lo que dice, el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, mire, pregunta, ¿dónde concibe la concupiscencia? ¿Dónde cree? ¿Dónde cree? En el pensamiento. Porque tú lo piensas, eres tentado, lo piensas, lo trabajas, y dice que la concupiscencia concibe y da a luz ahora ¿qué? Al pecado. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. De repente tú tienes deseo de hacer algo que está mal, y ese sentimiento viene a tentarte, y dentro de la tentación viene ahora un pensamiento. Y la concupiscencia o el deseo ardiente de hacerlo no se te quita de la mente. ¿Le ha pasado alguna vez? Está ahí el pensamiento, ahí le da vuelta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que llega un punto donde tú dices, lo voy a hacer donde nadie me vea. Un ejemplo, vamos a poner este ejemplo, la gente que tiene adicción al cigarro. Y dice, lo voy a hacer donde nadie me vea. Es más, me voy a comprar unos chicles, unas papitas, un refresquito, y lo voy a hacer para que cuando llegue a mi casa huela comida y no a cigarro. Y todavía mastica el chicle y se lo saca todavía con ese sabor a menta y se lo unta en los dedos, ¿verdad? Para evitar el olor. Eso lo pensaste y ahora vas a la tienda, compras tu coquita, tus sabritas, tu cigarro y te lo fumas y vas ahí. Dice la palabra que esa palabra concupiscencia da luz al pecado.
Y el pecado, siendo consumado, da luz a ¿qué? A la muerte. Porque ahora cuando tú ya lo hiciste, viene un sentimiento a tu corazón de decir, lo que hice está mal. Y el error de mucha gente es que cuando comete un error o comete un pecado, lo primero que hace es apartarse de Dios. Y ese es el peor error que podemos cometer. Porque si de por sí ya cometí el error, ya cometí un pecado, lo peor que puedo hacer es apartarme. Porque el único que puede cambiar mi vida es Cristo Jesús. Amén. El único que puede salvarme, sanarme y liberarme de eso se llama Jesús de Nazaret. Amén. Un aplauso al Señor por eso. Porque Él puede hacer algo nuevo de tu vida. Amén. Miren lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 5. Éxodo 25. Y vamos a ir un poquito más adentro de esto. Éxodo 25. Dice la palabra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres. Mire, ponga atención, ¿qué dice? Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, de repente, dice la palabra, en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice que cuando nosotros desechamos el conocimiento de Dios, empezamos a tener problemas. Y el problema más grande dice, por cuando tú desechas el conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos. Y hay gente que dice en su rebeldía, en su adolescencia, en su etapa adulta, yo no voy a servir a Dios. Que mi papá lo haga, yo no lo voy a hacer. Yo quiero hacer en mi vida lo que yo quiera. Está bien, no pasa nada. Por tú aborrecer al Señor y adorar a otra cosa u otro Dios. No, pastor, yo no adoro ninguna imagen. No, pero te has puesto a ti como tu propio ídolo. Porque la palabra dice que la avaricia es semejante a la idolatría. Y pregunta, ¿a qué le dedica más tiempo la gente hoy en día? Al trabajo, al dinero, ¿verdad? Me voy a inclinar un poquito a lo que es la economía. Hay gente que trabaja tanto que no tiene tiempo por otra cosa, sino para puro trabajar. Y te hiciste esclavo de un Dios llamado Mamón, que es el Dios del dinero. Amén. Amén. Y oye, vamos a hacer esto. No, a mí no me toque mi dinero. En otras palabras, no me toque a mi Dios. ¿Ya? Hay gente que pasa mucho tiempo metido en las redes sociales, metido en el celular. ¿Por qué es que se llaman redes sociales? Es una red. ¿Qué es una red? Te atrapa. Se dio cuenta cómo esa plataforma TikTok empezó con videos de 1 minuto. Y no pierdes nada, es 1 minuto. Pero de minuto en minuto te vendas 1 hora. Después subió de 1 minuto a 3 minutos. Ahora ya no había subido de 1 minuto. Ahora te aventabas un video de 3 minutos. Y ahora subía un video hasta de 10 minutos. Entonces, en 3 videos de 10 minutos te llevaste media hora. Y luego la gente dice, es que no tengo tiempo. No, sí tienes tiempo. Lo que no tienes es una administración del tiempo que Dios te da. Amén. Entonces, miren lo siguiente. Dice la palabra que Dios visitará la maldad que hicieron los padres. ¿Sobre quién? Sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ahora, pecado e iniquidad son 2 cosas diferentes. Quiero que eso sí lo tenga bien en mente. Pecado e iniquidad son 2 cosas que diferentes. Note que no está hablando la Biblia, ¿verdad?, de los impíos, sino que le habla. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? ¿A quién le habla? A su pueblo. No le está hablando al mundo. No le habla a la gente de allá afuera. Le está hablando a quién? A su propio pueblo. Y escuche esto, dice la palabra aquí, ponga atención, que el pecado es tan solo el fruto. ¿Qué es el pecado? El fruto. ¿De qué? De la iniquidad. En la parte superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. Aquí afuera de la iglesia había antes un árbol de guajes. ¿Sabe cuáles son los guajes? No es usted como se hace loco, no. Un guaje es un árbol que es como una planta, ¿verdad? Es muy planita y tiene semillitas adentro. Bueno, aquí había un árbol de guajes hace muchos años. Y a un lado había un pirul. Y eran árboles enormes, muy, muy grandes. Y yo me acuerdo que un día el dueño
vino acá porque un árbol se me cayó a mí en la cabeza. La arrancaron de raíz, se me cayó encima. Pero quedó el otro. Y ese árbol, o los que conocen los guajes saben que hacen mucha basura, ¿verdad? Cuando caen mucha basura. Y entonces llegó un momento donde el dueño dijo, voy a podarlo, porque los vecinos se quejaban. Primero lo podó, le arrancó casi todas las ramas, pero pasó un tiempo, ¿qué cree que pasó? Volvió a crecer, porque nada más cortó que las ramas. Entonces después de eso, un día llegó pues ya cansado y empezó a lastimar, a meterle como clavos oxidados a la raíz. ¿Qué cree que le pasó? Por un tiempo se secó y después ¿qué cree que le pasó? Volvió a crecer. Hasta que tomó la decisión de cortarlo y sacarlo desde la raíz. Entonces quiero que imagines conmigo un árbol. ¿Sí lo puedes imaginar conmigo? Un árbol de manzanas bien bonito. El pecado es el fruto de la iniquidad. Y la fruta que está dando ahí, ese va a ser ¿qué? El pecado. La raíz son las ramas son las decisiones que te llevan a cometer ese pecado. Tú me vas a decir, ya no peco, pastor, ya arranqué el fruto, ya quité el vicio. Es más, ya podé mi árbol, o sea, ya podé a la gente que me hacía pecar, ya me hice de nuevos amigos. Es más, corté de tajo hasta abajo el tronquito, que es un tronquito chiquito, ya no peco más. Y entonces vas a pasar 10, 15, 20 años sin pecar. Y no te das cuenta, porque tú te sientes bien, ya no dices groserías, ya no mientes, ya no fumas, ya no tomas, estás muy, pero muy bien. Y de repente te das cuenta que ese árbol, ¿qué le pasó? Volvió a crecer. Y pasando 30 años, tu esposa se da cuenta que la estás engañando con otra. Padre de la gloria. Y siendo líder de la iglesia, siendo pastor de la iglesia, ¿ah? Y la gente lo primero que dice es, ¿cómo es posible si esto y el otro? Y el hermano lo primero que va a hacer, lo primero que va a decir es que no me di cuenta. ¿Ha oído gente así? Es que no sé en qué momento pasó. No, es que no te des cuenta en qué momento pasa. El problema es que no quitaste el pecado ¿de dónde? De la raíz. Para que tú dejes de... ¿Cuántos quieren dejar de pecar? A ver, levante su mano. Para que tú dejes de pecar, lo que necesitas no es quitar el pecado. Es arrancar ¿qué? La raíz. ¿Qué vas a arrancar? La raíz. Digo conmigo, Señor, muéstrame cuál es la raíz de mi pecado. Amén. Entonces, miren lo siguiente, el pecado es tan solo las ramas, lo exterior de un gran árbol que viene creciendo y se va haciendo robusto de generación en generación. Y la iniquidad, escuche, es la verdadera raíz de donde surge todo el mal que en nosotros hay. El otro día, andaba yo en un lugar y arrancaron unos arbolitos pequeñitos, ni 50 centímetros tenía. Entonces la persona los arranca porque le dijeron, danos chance de que nos llevemos una parte, que se lleve el tronquito, ¿no? Para que se pueda volver a sembrar. Y ese amigo le arrancó todo de raíz, y era una raíz, es más, la raíz era más grande que el árbol. El tronquito era una cosita así, y la raíz era una cosa enorme, como de unos 10 metros. Entonces, por eso de repente usted dice, yo ya no lo quiero hacer. Pero pasa un mes, 2 meses, y al tercer mes vuelvo a caer. Me arrepiento. Y pasa 1, 2, 3 y vuelvo a caer. Son como pecados que salen por temporadas. Porque lo que pasa es que tienes que arrancar el pecado ¿de dónde? De la raíz. ¿Y cómo hago para saber cuál es el pecado de raíz? Sencillo. Tienes que dar una vuelta para atrás y darte cuenta qué hacían mal tus padres, sin deshonrarlos, obviamente, ¿verdad? Darte cuenta qué hacían mal. Si aún los tienes en vida, preguntarle, oye, mamá, papá, ¿qué hacías cuando no servías a Dios? Dime la verdad, ¿qué hacías? ¿Eras medio pícaro? ¿Tenías 2, 3 mujeres? ¿Tomabas, fumabas? ¿Qué hacías? Quiero saber. Ahora, si ya no los tiene, pregúntele al Señor. Ahora vamos a algo más simple. No hay necesidad tanto de preguntar. Date cuenta qué estás haciendo tú. Y eso que tú estás haciendo
100% seguro que viene de la raíz de la iniquidad. El otro día platicando con alguien, me decía, es que tengo miedo de que mi hijo sea homosexual, porque tiene tendencias así medio raras. ¿Y de dónde? Si nosotros no, lo vamos a ver de dónde. Y comenzamos a platicar y salió que por ahí un familiar, un tío, y de ahí más para atrás, y más para atrás, hasta donde, sí, tal persona fue abusada. Entonces, ese espíritu entró ahí y fue de uno y otro, hasta que llega a tu generación. Diga conmigo, voy a tener cuidado de lo que yo haga. ¿De qué vas a tener cuidado? De lo que yo haga. Porque si lo que tú haces está mal, va a repercutir ¿dónde? En tus hijos, en tus generaciones. Pregunta, ¿será importante servir a Dios, sí o no? A ver, los hombres, levanta su mano los hombres. ¿Te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú? Bueno, yo no sé. ¿Verdad? Yo no sé. Ahora, las mujeres, ¿te gustaría que tu hijo viviera con una mujer como tú? Se fueron los amenes ahí, ¿eh? Entonces, ¿qué está pasando? Hay cosas que tú identificas que no están bien. Hay cosas que los hombres decimos, no está bien. Y más si eres medio mujeriego, ¿verdad? Menos quieres. Entonces, para que eso se corte en tu familia, ¿qué tenemos que hacer? Cortar el pecado de raíz. Y tú tienes que ser muy honesto contigo mismo y saber dónde está ese error, dónde está ese pecado, para poder cortarlo. ¿Amén? La mayoría de los creyentes, escuche, la mayoría de los creyentes confiesan sus pecados a Dios, pero jamás le han pedido que borre sus iniquidades. No solamente, Señor, perdóname mi pecado, sino es decirle, Señor, borra mis iniquidades. La palabra, escuche esto, ¿cuál es la consecuencia de la iniquidad? Isaías 59. De hecho, este versículo lo hablamos hace 8 días. Isaías 59, versículo 1. 59:1. ¿Cuál es la consecuencia de la iniquidad? Mire, dice la palabra, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. En otras palabras, Dios está disponible para ti el día de hoy. Amén. Siguiente versículo. Pero vuestras, ¿qué dice? Iniquidades han hecho ¿qué? División. Mire, han hecho división entre vosotros y vuestro. ¿Qué hace la iniquidad? Una división. Ahora, y tus pecados han hecho ocultar su rostro de ti para no oír. Entonces, hay dos problemas acá. El primer problema es que la iniquidad que cargamos hace una división entre Dios y nosotros. Súmale ahora el pecado. ¿Qué hace el pecado? Dice que cierra los oídos del Señor para no oír. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, ¿qué dice? Su rostro. La palabra rostro, te los he enseñado, es la palabra hebrea panim, que significa presencia. ¿Qué significa panim? Presencia. Entonces se leía de la siguiente manera: tus pecados han hecho ocultar de vosotros su presencia. Porque hay gente que no puede manifestar la presencia de Dios porque está en pecado. ¿Por qué no puedo dejar de pecar? Porque hay una división que generó ¿qué? La iniquidad. ¿Sí está conmigo el día de hoy? Entonces usted tiene que entender esto, porque hay gente que quiere que Dios responda, pero dice que Dios no va a oír porque el pecado ha ocultado su rostro de ti. ¿Qué es más importante? ¿Lo que el mundo diga, lo que la gente diga, lo que Dios piense de ti? Entonces, ¿por qué no has servido a Dios ya de tiempo completo? Señor, voy a entregar mi vida a ti todos los días. Voy a rendir mi corazón a ti ya para siempre. Mire, yo no lo quiero, y sabe que yo no soy ese tipo de gente que los espanta. Pero usted sabía que estamos a nada de una tercera guerra mundial. Estamos a nada de que se venga otra pandemia peor. Estamos a nada de que haya conflictos entre muchos países. Es más, hay gente que no se da cuenta que el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia. Y esa gente que medio cree que lo sabe, piensa que se va a ir con el Señor. ¿Y qué cree que le va a pasar? Se van a quedar. Y eso es muy triste.
¿Verdad que sí? Amén. Y ¿sabe qué es lo peor? Que quien sabe eso son cristianos de años en la iglesia, pero ni así queremos borrar nuestras iniquidades. Amén. Amén. Mire esto. El pecado lastima el corazón de Dios, pero la iniquidad nos separa de Él. Yo no quiero vivir fuera de su presencia. Yo no sé si tú sí, pero yo no quiero eso. Es más, el salmista David decía que es mejor un día, ¿dónde? En los atrios. ¿Sabe qué son los atrios? La puerta. Es mejor un día en la puerta, en los atrios del templo del Señor, que 1000 años fuera de. Para Dios, ¿cuántos son 1000 años? Mira, David decía, prefiero estar un día en su casa que estar un día fuera o 1000 años fuera de Él. Entonces, el problema está cuando nosotros como creyentes, como iglesia, no hemos entendido que la vida solamente es para prepararnos para un día estar delante de Dios. Para prepararnos para el día que diga, pastor, ¿qué quiere que ya no respiró más mi mamá? ¿Qué hago ahora? Gózate, porque entró en la presencia del Señor. Pero la gente que no entiende eso se hunde en un mar de depresión, en un mar de tristeza, porque no ha entendido que la muerte es la puerta para entrar a la vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Tienes que morirte un día entonces. Ay, perdón, ya no quiero. Claro, ahorita todavía no, ¿verdad? Pero un día vas a cruzar esa puerta. Y cuando la cruces, ahí comienza la verdadera vida. Ahí comienza, no aquí, ahí comienza. Cuando cruce la puerta que diga, a ver, usted pásele aquí a rendir cuentas. ¿Qué vas a hacer ese día? Todo te va a sudar ese día. No, Señor, dame chance de regresar, por favor. ¿Sabe dónde yo escuché esos días? En Lucas capítulo 19. Donde dice la palabra que el hombre rico cuando se muere y llega al abismo, platica con el Señor, con Abraham, y dice, permíteme regresar a mi casa para decirles que este lugar, ¿cómo era? Real, que sí es cierto este lugar. ¿Y qué le respondió el Señor? Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. No, pero si uno de entre los muertos regresara, creerían. Y el Señor le responde, si no le creen a los vivos, mucho menos a los muertos. ¿Pero qué cree? Después hubo un hombre que murió y resucitó al tercer día. Amén. Y si ese hombre vino y testificó que el infierno es real, que el infierno sí existe, ¿por qué entonces la iglesia sigue dormida? ¿Por qué tenemos que seguirle rogando? Ándale, papacito, arrepenta a la iglesia. Amén. Amén, amén. Usted tiene que tener pasión por buscar a su Padre, pasión por regresar a casa, pasión porque su nombre es escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces, mire, vamos terminando. Escuche esto. Diga conmigo, voy a cortar la raíz de la iniquidad. Salmos 32, versículo 5. Salmos 32, versículo 5. ¿Cómo le hago para cortar esa raíz? Miren lo que dice el salmista. Mi pecado te declararé. ¿Qué dijo el salmista? Y no encubriré, ¿qué dice? Mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, mira, me encanta a mí ese versículo, porque lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Confesar. ¿Qué tienes que hacer? Confesar. ¿Qué tienes que hacer? Confesar. Mira, a muchos se les traba la boca para hablar. Confesar. Tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Tengo que confesar mi pecado y confesar también la raíz de ese pecado. Porque el salmista me dice, mi pecado te declararé. Cuando usted vaya a su tiempo de oración, antes de pedir, antes de lo que usted vaya a hacer, siéntese y diga, Señor, te doy gracias por este día. Y a ti no te puedo encubrir nada, Señor. Hoy pequé. Hoy hice esto. Hoy pensé en aquello. Hoy me dieron ganas de mandar a mi familia al infierno, y me enojé mucho, Señor. Y tal vez maldije. Y tal vez hice cosas que no debía. ¿Qué está haciendo David ahí? Está declarando su pecado. No encubriré mi iniquidad. Señor,
Mi papá era igual. Un ejemplo, ¿no? Mi papá cuando llegaba, gritaba, nos regañaba, nos pegaba. Y yo estoy haciendo lo mismo. ¿Qué estoy haciendo ahí? No estoy encubriendo mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nehemías capítulo 9, mire esto. Nehemías 9:2. Nehemías 9:2. Dice la palabra. Nehemías 9:2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, ¿qué dice? Confesaron sus pecados y las iniquidades de ¿quién? Ahí está la clave. No solamente voy a confesar mis pecados, voy a confesar también la iniquidad de ¿quién? De mis padres. Ahora, papá, si usted está aquí, sea muy honesto con sus hijos, porque eso le puede salvar la vida también a ellos. Amén. Y le sabe que haciendo recuento de los hechos, hijo, creo que sí era medio alcohólico. En algún momento sí me drogué. En algún momento sí engañé a mis novias, ¿verdad? En algún momento sí hice eso, sí hice aquello, sí hice el otro. Porque ahí estamos, ¿qué? Declarando la iniquidad de nuestros padres, dice aquí la palabra. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. O sea, se separaron extranjeros e israelitas. Y estando de pie, confesaron sus pecados y sus iniquidades. Entonces, para ser libre, debo conocer los pecados generacionales. Echa un vistazo a tus tíos. Echa un vistazo a tus primos. Echa un vistazo a los abuelos si todavía están. Y fíjate qué tipo de pecados cometen. No los juzgues, obviamente, ¿verdad? No los critiques, no los deshonres. Fíjate qué están cometiendo, fíjate qué están haciendo. Y lo que ellos hacen, por ahí viene la raíz de la iniquidad. ¿Amén? Amén. Entonces, mire esto, todo se origina, casi siempre todo se origina por la falta de perdón. Pero ahorita vamos a ir para allá. Ahora, ¿cómo mantengo mi libertad? Porque es importante que usted aprenda esto. Ya confesé mi pecado. Ya declaré la iniquidad de mis padres, ya me siento bien, no estoy pecando, estoy por el camino correcto. Ahora, ¿qué hago? Escuche esto. ¿Cómo mantengo mi libertad? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Segunda de Timoteo 2, 19. Si yo, ahorita, ayer que llovió, qué rico que está lloviendo, ¿verdad? Que yo jamás. Si usted no se quiere mojar, ¿qué tiene que sacar cuando sale? Un paraguas. Si usted quiere salir con sus hijos a brincar en los charcos de agua, ¿qué les tiene que poner a sus hijos? Unas botas, ¿verdad? Entonces, mire esto. ¿Qué va a pasar? Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuál es el sello que Dios nos pone? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Entonces Dios mira y Él nos ve como sellados. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Conoce el Señor a los suyos y apártese, que dice, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Usted que invoca el nombre de Jesús. Usted que invoca el nombre de Cristo, dice el Señor, apártate. ¿De qué? ¿De toda iniquidad? Si tú sabes que la raíz de la iniquidad, un ejemplo, es el homosexualismo, y en todo tu caminar hiciste amigos gays y lesbianas porque son bien buena onda, ¿qué tienes que hacer? Con todo el amor del mundo te voy a predicar el evangelio para que no te pierdas, pero yo no voy a convivir contigo demasiado. ¿Por qué? Porque la iniquidad puede contaminar mi vida espiritual. ¿Amén? Amén. ¿Se acuerda de Lot? ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, intercede a Abraham por él. Señor, si hubiera 50 justos, ¿qué dijo el Señor? Si hubiera 50, no la destruyo. Entonces ahí entendió Abraham, dijo, híjole, no hay 50 justos. Si habrá 45, Señor, si hubiera 45, no, y así lo fue. Hasta que Abraham dijo, bueno, si hubiese uno, Abraham pensando en su sobrino, si hubiese uno, Señor,
¿Qué dijo el Señor? Si hubiera uno, no lo destruyo. Pregunta, ¿Lot pecaba? Seguramente no pecaba. Seguramente no cometía el mismo pecado de que cometían ahí en Sodoma y Gomorra. ¿Dónde le voy a decir qué pecados cometió Sodoma y Gomorra? No solamente era homosexualismo, había muchos pecados más. Pero por el vivir ahí, él comenzó a contaminarse de una u otra forma. Hay un dicho popular que dice que tanto peca como el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Es tan culpable como el que comete el pecado, como aquel que sabe que lo está cometiendo, pero no dice nada. Amén. Entonces usted tiene que ser muy sabio en esa área, porque dice la palabra que Dios conoce a aquel que los ha sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí tienen al Espíritu de Dios en su vida? Amén. Entonces, si tú tienes el Espíritu y invocas a Cristo, dice que te tienes que apartar de todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de la iniquidad. Y date cuenta, ¿dónde está la iniquidad? Date cuenta qué personas activan en ti el deseo de pecar, el deseo de maldecir, el deseo de tomar, el deseo de hacer cosas que no están bien. Y cuando detectes dónde es el problema, apártate. Cuando los veas, háblales, salúdalas, abrázalos, invítalos a la iglesia, a una casa de paz, pero no convivas demasiado con ellos. Porque la Biblia dice que las malas amistades, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí queda claro? Amén. Tienes un niño sano, un niño que tú lo educaste, un niño que nunca le gritaste groserías, que siempre lo llevaste por el buen camino, pero un día por tu necesidad de trabajar dejaste el niño solo, con los primos, con los tíos, con los amiguitos de la calle. Y al rato lo ves, el chamaco está perforado por acá, hablando groserías, fumando, mintiendo. Y tú dices, como padre, ¿en qué momento me equivoqué? En el momento que dejaste que tuviera relaciones con gente que tiene malas costumbres. Amén. Amén. ¿Qué preferiría usted? ¿Que sus jóvenes vinieran al servicio de jóvenes o que estuvieran ahí viendo pornografía en el internet? Que estén con los amigos en la calle, haciendo nada. Es más, hoy ya no se necesita ver como tal pornografía en el internet. La simple música es tan explícita hoy en día que ya sin verlo lo escuchas y tu mente lo imagina. Amén. Amén. Y usted como padre de familia no me va a dejar mentir. ¿Qué escuchan sus hijos? ¿Qué escuchan sus nietos? Y aunque usted sabe que lo que oyen está mal, pastor, ya le dije, vuélvale a decir. Amén. Amén. Por eso el viernes mándenme a sus hijos al servicio de jóvenes. Por favor. Mire lo que dice la palabra en Salmos 119. Salmos 119, versículo 133. Salmos 119, versículo 133. ¿Sabe cuál es uno de los grandes errores de muchos? Dice la palabra en Génesis 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿cómo dice? Desordenada y vacía. Pero le voy a decir una cosa, Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Sí? Todo aquello que está desordenado proviene del diablo. Si tu vida no está ordenada, Dios no te gobierna. Amén. Amén. Si tus pensamientos no están ordenados, Dios no tiene tu mente. Porque la palabra dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y del versículo 1 al versículo 2 hubo un problema en los cielos, se rebeló el diablo. Por eso dice que estaba como todo desordenado y donde hay desorden, ahí no está Dios. Mire esto. Ordena mis pasos. ¿Qué le tenemos que decir a Dios? Ordena mis pasos. Pero dígalo con ganas, dígalo. Ordena mis pasos. ¿Con qué Dios va a ordenar mis pasos? Con tu palabra. No me levante la mano, pero usted sabe cuánto usted lee la Biblia a la semana. Al día. ¿Cómo estamos en el tiempo de lectura? En el tiempo de escucharla. Es más, usted me puede decir, es que no me da tiempo de leerla. Ya no puedo ver, pero lo puede escuchar. ¿Verdad que sí? Amén. Hoy la Biblia usted le pone a reproducir y la Biblia se comienza a reproducir sola. ¿Por qué viene la fe?
El oír ¿qué? La palabra de Dios. Esto no es la clase, pero lo voy a decir. La ausencia de fe es por la presencia de la falta de conocimiento de Dios. ¿Por qué no tengo fe, pastor? Porque no conoces a Dios. Si lo conocías, tendrías fe. Amén. Amén. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna, que dice, iniquidad se enseñoree de mí. La palabra enseñorear significa gobernar algo como si fueras dueño. Entonces el salmista me está diciendo: Señor, ordena mis pasos con tu palabra para que la iniquidad no gobierne mi vida como si fuera mi dueño. Como si yo fuera un esclavo. Entonces diga conmigo: voy a leer más su palabra. Levante su mano y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados y por los pecados de mis padres y de mis antepasados. Te pido que perdones la raíz de la iniquidad de mi familia y que yo pueda ser libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, porque yo sé que tú eres libre. Amén. Tu familia y tus generaciones son libres también. ¿Cuántos lo creen? Ahora, todo problema, toda raíz de iniquidad, por lo regular comienza con la falta de perdón. Es que me lastimó. ¿Perdonaste? No. ¿Y qué guardaste? Rencor, resentimiento. Voy a poner este ejemplo. No se lo tomo personal. O si hay alguien así, que no creo. Supongamos que mi marido me engaña. Y yo me entero. Pero él no sabe que yo me enteré. Entonces, la falta de perdón genera ahora una concupiscencia. ¿Qué era la concupiscencia? Un deseo ardiente por hacer algo. Y mi pensamiento dice: ¿me la hizo? Me la va a pagar. Desde ese momento, el diablo está controlando tu mente. Desde ahí. Si me la hizo, me la paga. Y estás pensando cómo, dónde, con quién. Hasta que de un momento a otro te das cuenta que tienes la oportunidad para regresársela. Si me la hizo, me la va a pagar ahora. Y cuando tú cometes el pecado, cometes el problema de adulterio, de fornicación, lo que sea, rompiste familia, rompiste matrimonio, tu economía se pierde tu economía, los hijos crecen sin un padre, crecen sin identidad. ¿Sabía usted que una estadística dice que la gente que está en la cárcel, casi el 80% es gente que no creció con un padre, con una familia funcional? ¿Amén? Amén. ¿Todo por qué? Por no pedir y no perdonar. No solamente es no pedir perdón, sino no también saber perdonar. Hay gente que dice: perdono, pero no olvido. Tú nunca perdonaste. Porque imagínate que Dios fuera de esa manera. Dice la Biblia que cuando Dios nos perdona, dice que Él echa nuestros pecados ¿a dónde? Al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Amén. Usted tiene que ser como Dios, como su papá. Y decir: si mi papá me perdonó, yo también voy a perdonar a otros. Amén. Pregunta, no levante su mano. ¿Habrá alguna ofensa en su corazón? Que usted diga: no he perdonado, ese sinvergüenza me lastimó y no lo he perdonado. O lastimó a mi familia, o lastimó a mis nietos, o me lastimó a mí, no lo puedo perdonar. Bueno, si no lo perdonas, muchas adicciones, alcoholismo, drogadicción, cualquiera, además aún la comida, es porque no hemos perdonado. Yo le decía a mi esposa, cuando recién nos casamos, comíamos muchos dulces, ¿verdad? Muchos dulces, gomitas, cacahuates. Y yo no sabía por qué. Hasta que un día en el instituto estábamos tomando clase. En aquel tiempo la pastora nos dice: ¿cuál es tu adicción? ¿Cuál es tu problema? Y yo dije: pues no fumo, no tomo, no me drogo. Y yo creo que son los dulces, ¿verdad? Son los chocolates, especialmente los chocolates y las gomitas, como me encantan. Y yo en mi mente dije: son los dulces. Y ella decía: ¿qué pasó de pequeño que en vez de hablarlo, alguien te llevaba a comer dulces? Y ahí me vino el 20. Dijo: mi papá y mi mamá trabajaban casi siempre estaba yo solo. Y me entraba la tristeza. ¿Y qué era lo primero que iba yo a hacer cuando salía a comprar a la tienda? Comer dulces. Me comí el chocolatito, las gomitas, las donitas blancas. Y eso llenaba en mí una sensación de paz.
cuando era yo grande o cuando ya era adulto y me daba ansiedad, me preocupaba por algo, ¿qué cree que era lo primero que hacía yo? Compro unos dulces, aquí unas gomitas, unos 10 pesos y un montón de gomitas, y está come. Hasta que un día vimos eso y dijimos, vamos a dejar de comer eso. Amén. Entonces quiero que usted piense cuál es de dónde comienza su raíz de iniquidad, si tiene que ver con la falta de perdón. Diga conmigo, el perdón. Dígale, el perdón tiene poder. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la gente lastima? ¿Por qué la gente nos lastima? Sencillo, por la falta de amor propio. ¿Por qué la gente te va a lastimar? Por la falta de amor propio. Mateo 22, verso 39. Mateo 22, verso 39. Miren lo que dice la palabra en Mateo 22, verso 39. Hay un segundo mandamiento, dijo Jesús. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire. ¿Y sabe qué es lo más interesante de esto? Que muchas de nuestras parejas, o muchas de las parejas que tenemos, hablan del amor propio que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Quiero que eche un vistazo a la pareja que usted tiene. No la juzgue, ¿verdad? Pero a la pareja que usted tiene. Y esa persona es el reflejo del amor propio que tú tienes. ¿Te trata mal? Es porque tú no te valoras. ¿Verdad? Entonces, mire esto. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como... Léalo conmigo. 1, 2, 3. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. Significa que como ames a otros, te estás amando. Es que a mí la gente me cae gorda. Baja autoestima entonces. Sí. No, yo tengo una buena relación con Dios, pero con los hermanos ni les hablo. Todos son bien hipócritas. No puedes tener una buena relación con Dios y no tener una buena relación con tu hermano. La cruz, ¿sabes cómo es una cruz, verdad? Habla de nuestra relación de nosotros con Dios, es la que sube. Y el horizontal habla de la relación que tenemos con la gente. Amén. Entonces sería mentira decir, no, yo tengo una buena relación con Dios, pero a Mari no la puedo ni ver. Aún mintiendo ahí. Diga conmigo, el amor propio es importante. Amén. Si yo no me amo a mí mismo, ¿sabe qué es lo primero que va a pasar? Que voy a intentar lastimar a otros. Y comienzo a mirar sus defectos. Comienzo a mirarme en sus errores. Por eso el Señor Jesucristo dijo, tú que juzgas a otro, primero mira la viga que traes en tu ojo y después intenta sacar la paja que tiene tu hermano. Se te está diciendo, para no meterte en problemas, primero fíjate lo que haces tú y después critica o juzga a las demás personas. Amén. Amén. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también que nosotros perdonamos a nuestros. Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas. ¿Cuántos quieren que Dios perdone nuestras deudas? Amén. Como verdad que Cope cayó su sistema, se lo hackearon, ¿verdad? Hay gente que está orando, Señor, que hayan borrado mi deuda. No, yo creo que se la va a pagar usted. Y perdona nuestros pecados, así como hemos, es la NTV esa, pero dice, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Es muy interesante esto porque nosotros le pedimos a Dios que nos perdone. Pero cuando alguien te pide perdón, la pregunta es, ¿tú perdonas? O peor aún, ¿tú pides perdón? El Señor, yo quiero que tú me perdones, Señor. Pero tú todavía guardas rencor, resentimiento. Sigues haciendo cosas que están mal, solamente para molestar a otro. ¿Conoces gente así? ¿Por qué te portas así? Pues para molestar a mi mamá, más. Es gente que necesita ser perdonado. Amén. Amén. Mire esto. Perdonar significa una acción completa de soltar. ¿Qué es el perdón? Una acción completa de soltar. El perdón, escuche esto,
no es para dar. El perdón es un acto completo de generosidad por parte de aquel que perdona. Si tú perdonas, tú eres generoso. Amén. Si tú perdonas, el primero que se sana eres tú. ¿Quién es el primero que sana? Yo. Tú sanas. Mira, hay gente que yo he escuchado esto. Es que mi papá o mi mamá me hicieron mucho daño. Bueno, ¿y ello que te hayan hecho daño a ti significa que tú le vas a hacer daño a los demás? No, pero es que yo no aprendí a dar amor porque nunca lo recibí. Bueno, pues hoy es un buen día para aprender a recibirlo. Amén. Porque el que más te ama, el que más te valora, se llama Cristo Jesús. Amén. Y si Él te ama y te perdonó, tú también puedes perdonar a otros. Amén. Entonces, mire esto, el perdón es tan fácil que Jesús tuvo que dar su vida por él. En Lucas 23:34, mire lo que dice en Lucas 23:34. Perdón, el perdón es tan difícil. 23:34. El perdón es tan difícil que Jesús tuvo que dar su vida por nosotros. Y Jesús decía, Padre, ¿qué dice? Perdónalos. ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Entonces Jesús, estando en agonía, estando en la cruz del Calvario, todavía que lo insultaban, todavía que le decían, médico, sánate a ti mismo, todo eso, Él decía, Padre, perdónalos. Levanta la mano aquí, ¿quién lo ha ofendido alguna vez? ¿Te han ofendido alguna vez a ti? ¿Perdonas? Pues en el momento no, pastor, me lo guardo. Pero mire, dice la palabra que el Señor dijo, perdónalos, Señor, porque no saben. Toda persona que ha perdido un familiar cercano, papá, mamá, un hermano, un familiar muy cercano, nos damos cuenta de algo. Y nos damos cuenta que no valoramos a la persona cuando está presente, ¿verdad? Y decimos, si estuviera, le diría esto. Si estuviera, le pediría perdón. Si estuviera, lo abrazara. Y yo me imagino, ¿verdad? Que en el mundo espiritual, porque dice la palabra que tenemos una nube de testigos, nos ve qué hipócrita. Porque al que tienes no lo abrazas. Al que tienes no perdonas. Al que tienes no lo buscas. ¿Para qué quieres a aquel que ya no está? ¿Se da cuenta? Porque es tan fácil decir si hubiera. Es más, cuando uno muere, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que lleva a la gente? Flores. Y muchos colores, flores. Café, pan, azúcar para un cafecito. ¿Y qué sería mejor? ¿Tomarme un café con la gente y el difunto o tomarme un café con esa persona antes de que muera? Mi papá decía, ya flores muertas, ya para qué las quiero. Entonces, usted tiene que perdonar. Es que me lastimó, no importa. Aquí no vamos a ver quién lastimó a quién. Lo importante es restaurar una relación. Amén. Hay un pastor un día dijo esto: prefiero perder una discusión que perder un familiar. ¿Qué preferimos mejor? Perder una discusión que perder a un familiar. ¿Sabe usted que hay familias que no se hablan? No se hablan para nada. Pero cuando ya está el otro tendido a punto de irse, no, llegan llorando, perdóname, no te vayas. Dios de la gloria. Es normal, le puedes llorar. Sí, pero en ese momento, pregunta, ¿servirá de algo? Y luego al rato aquel amigo, aquella amiga se hunde en la depresión, comienza a tomar, no le encuentra sentido a la vida, trata mal a su familia, se aparta y se pierde. ¿Y todo por qué? Por la falta de perdón. Es más, hay niños, y tengan cuidado con esto, hay niños pequeños, yo lo he visto, que dicen, es que a mí mi abuelita me cae mal. ¿Pero por qué? Es que a mi mamá también le cae mal mi abuelita. Santo Padre, lo que tú haces como adulto también repercute en tus hijos. Y ahí comienza, otra vez que quedamos hace rato, la raíz de la iniquidad. Amén. Muy bien, vamos terminando. Mire esto. Escuche lo siguiente. El error de Adán en sí mismo, escuche esto, el error de Adán lastimó a Dios.
Pero Dios lo amó tanto a Adán que buscó el perdonarlo. Prende la luz de allá atrás. ¿Qué hizo Dios? Buscó perdonar a Adán. Adán falló, Adán pecó, Adán cometió un error junto con Eva. Y después de cometer el error, ¿qué fue lo que hizo Dios? Y ofreció un sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. Pero desde ahí empezó ahora la iniquidad con Adán. Por eso dice la palabra que todos los que descendemos de ahí, hay un pecado original, ¿verdad? Y por eso es que mucha gente no quiere saber ni conocer de Dios. Un error, escuche esto, siempre va a doler y va a lastimar, pero el perdón siempre va a sanar. ¿Sí me oyó? El perdón siempre, ¿qué? Va a sanar. Si tú decides perdonar, hay una parte de la raíz de iniquidad que se va secando. Hay una parte en ti que se va secando, el odio, el rencor, el resentimiento, la depresión, se va a secar. Porque el perdón es sanador. ¿Qué es el perdón? Sanador. El perdón sana. El perdón te libera. Mucha gente dice, cuando fui al psicólogo me funcionó muy bien. Y te creo. ¿Sabe por qué? Porque el 90% de la liberación consta en hablar. ¿Y qué es en un psicólogo? El psicólogo, ¿y usted cómo se siente? No, pues, ¿y cuándo fue? ¿Y por qué? Y comienzas a hablar, a autoliberarte, comienzas a sacar todas las cosas, hasta que por fin el psicólogo dice, pues deberías de pedir perdón. Ay, ¿usted cree? Sí. Y pides perdón y te liberas. Y llega usted a la iglesia, dice, pero ¿por qué mi vida no cambia? Porque lo que requieres es perdonar. Diga conmigo, en el perdón hay un poder. ¿Qué hay en el perdón? Hay un poder. La falta de perdón siempre rompe relaciones sanas. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, no te equivoques. Dígale que está a tu lado, no te equivoques. Vamos, dile, no te equivoques. Mire, no erréis las malas conversaciones. Pregunta, ¿qué es una mala conversación? Un chisme, ¿ah? Una mala conversación es como te dicen, te voy a decir algo, pero no le digas a nadie. Es una mala conversación. Una mala conversación es aquella que de repente se va un familiar, un amigo, y le dice, te voy a decir algo. ¿Por qué no le dijiste cuando estaba en el presente? No, es que nada más es entre nosotros. Es un secreto. No. Las malas que dice, conversaciones corrompen las buenas costumbres. En la NTV, ¿qué dice? Ponla ahí en la NTV. Mire, en la NTV, el mismo versículo, nada más cambia la versión. No se dejen engañar por los que dicen, ¿qué dice? Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Esa versión me gusta más. ¿Las malas qué? Compañías. Las malas amistades, las malas personas van a acabar corrompiéndote. En la TLA, busca la TLA. TLA. Pregunta, ¿usted conoce una mala compañía? ¿Que tenga cerquita? ¿Una que haya malas conversaciones? Mire, piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberán sentir vergüenza de no conocerlo. O sea, cuando yo tengo malas compañías, malas conversaciones, lo único que va a acabar pasando es que no lo voy a conocer. El versículo de atrás, el 33. No se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Una mala conversación, una mala costumbre genera ese tipo de problemas. Ahora, ¿usted ha lastimado a alguien, sí o no? Sí. Creo que es tiempo de perdonar el día de hoy, ¿verdad que sí? Amén. ¿Sabía que Jesús nos mandó a perdonar 70 veces 7? Sí. En Mateo 18:21 dice, entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús dijo, no te digo que hasta 7, sino aún 70 veces
7. 70 por 7, ¿cuánto es? 70 por 100. 490. O sea, al día tengo que perdonar a Katia, ¿cuántas veces? 490 al día. Es que me dijo, perdónala. Y en la tarde me volvió a decir, perdónala otra vez. 400, ¿qué? 90 veces. ¿Cree que alguien te puede ofender 490 veces en el día? Probablemente, ¿verdad? Entonces, mire esto. Tenemos que aprender a ser cristianos inofendibles. Diga conmigo, yo soy un cristiano inofendible. ¿Qué tienes que ser? Un cristiano. ¿Qué tan rápido perdonas? ¿O qué tan rápido se debe de perdonar? ¿Mañana? ¿2, 3 horas? Al instante, ¿verdad? Lucas 6:29 dice: al que te hiere en la mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica se la niegues. ¿Qué significa esto? Que si alguien te quiere hacer algo, dáselo, perdónalo. Te ofendió, perdónalo. Es más, dice la palabra que si te pegan una cachetada en la mejilla derecha, pongas la izquierda. O sea, no el hecho de que le digas, ahora pégame acá, no, sino que perdones. A eso se refiere. No que te agarren de pera de boxeo, no. Sino que te lastimaron, te hirieron, te pegaron, te lastimaron. En ese momento, ¿qué haces? Perdonas. Te perdono. Es más, se lo voy a poner así: si usted tiene un marido medio enojón o una esposa medio enojona, cuando se haga el problema grande, dile, sí, mi amor, yo tuve la culpa. Ahí se le va a pagar todo. Hasta el otro se va a quedar con la boca trabada. Es que tú, sí, yo tuve la culpa. Te perdono, perdóname, te amo. Y ya, se acabó. Porque la palabra dice que las palabras ásperas, las palabras suaves, se calman. ¿Amén? Amén. Entonces, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Entonces tengo que perdonar, ¿cómo? Al instante. Ahora, ¿qué pasa si no perdono, Luis? ¿Qué pasa si no perdono? ¿Qué crees que va a pasar si no perdono, Lulu? ¿Qué me pasará si no perdono, Esme? Sigues pecando. ¿Sigo pecando? ¿Qué más? No estoy en paz. Algo bien tremendo. Escuche, le abro la puerta al diablo. ¿Cómo? Sí, mire, Efesios 4:26 dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dios nos habla de que hay que perdonar para no darle lugar al diablo. ¿Cuántos de aquí son enojones? A ver, levante su mano. Eso. Qué bueno que sea usted honesto. Efesios 4:26. ¿Ya lo tiene? Voy a recomendar que traiga siempre un marcatextos para que ahí subraye en su Biblia. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Págame la luz de ahí, por favor. Escuche. Airaos, o sea, enójate, pero no peques. El pecado, me escuche, el enojarnos puede ser un pecado si no perdonas. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro. Si mi marido me hizo enojar en la mañana y se fue a trabajar, significa que antes de que anochezca tengo que pedir en la NTV. Mire, airaos, pero no pequéis. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan. Hay matrimonios que ya duermen separados. Y le digo una cosa, ahí también entra el enemigo, aunque no lo crea. Ahí entra el diablo. Nada de que es que le gusta dormir separado. No. Se casó para estar junto de usted. Amén. Amén. Sí, ahorita yo digo, está mi hijo, estoy yo, mi hija y mi esposa. Y ahora en tiempo de calor, si digo, hace para allá porque hace mucho calor.
Pero dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si te hacen enojar, pide perdón. En la TLA, ¿qué dice en la TLA? Mire esto. Rapidito. Si se enoja, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles, ¿qué dice? Todo el día. Y hay gente que aún llega la noche y ni se hablan. Cae gordo, no le hablo. Dile a tu papá esto y otro. Dice mi mamá, pues dile a tu mamá lo otro. Oh, es un problema. O sea, si no me habla, yo no le hablo. Como si fuéramos niños de secundaria, ¿verdad? Si no me habla, no le hablo. Oiga, dice la palabra que no dejes, no le des lugar al diablo. Siguiente versículo. Siguiente verso. Ni deben darle, ¿qué dice? Al diablo oportunidad de tentarlos. Supongamos que en el matrimonio, hablando de la raíz de la iniquidad, tus papás se divorciaron, tus hermanos se divorciaron, tus primos se divorciaron. Tú tienes un matrimonio feliz y no falta el envidioso que te diga, te va a pasar lo mismo. Y un día te enojas con tu esposo o con tu esposa, te enojas, es un berrinche y no le hablas un día. Al siguiente día no le vuelves a hablar y le das oportunidad al diablo, dice ahí, de tentarte. Entonces, como mi marido no duerme conmigo, como mi esposa no duerme conmigo, y como hace mucho tiempo que no hay una relación íntima, el enemigo entra por ahí. Y ahora el que antes te hablaba te vuelve a buscar. Y ahora ya no solamente tienes un pecado de enojo, sino que ahora también hay un pecado de adulterio, fornicación. Y la mujer se da cuenta que ¿cómo cree que va a terminar ese matrimonio? Divorciados. Todo por no perdonar. ¿Y se repitió la raíz de iniquidad, sí o no? Sí, se volvió a repetir. Entonces pongan mucha atención en eso, porque no deben de darle lugar al diablo para que los tiente. Para recibir perdón, tengo que perdonar. Eso es un hecho. Diga conmigo, para recibir perdón, tengo que perdonar. Amén. Mateo 6:12, mira lo que dice. Mateo capítulo 6, versículo 12. La Reina Valera, Mateo 6:12. Escuche. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, que dice, perdonamos a nuestros deudores. No, hijo, Mateo 6:12, no 1:12. Padre de la gloria. Vamos a liberar a este muchacho de ahí. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quién, a nuestros deudores. O sea, para que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. En esa área, el perdón es condicionado. Si quieres que Dios te perdone, perdona también tú. Amén. Perdonar nunca va a ser fácil, ¿verdad que no? No. ¿Qué es lo primero que tienes que comer en el perdón? El orgullo. El orgullo. Sí, porque hay gente que viene orgullosa, tan orgullosa que dicen, no, pues yo no le hice nada. Tan orgullosa que la gente, no, que a mí me vengan a pedir perdón. Y no, dice aquí la palabra que el perdonar sana, el perdón libera. Amén. Y para perdonar nunca va a ser fácil, pero siempre es necesario tener que vivir en paz. ¿Cómo tenemos que vivir? En paz. En paz. ¿Y cómo se logra eso? Mediante el perdón. El perdonar trae un poder sanador y restaurador. Primera de Pedro 2:24. Mire esto. Primera de Pedro 2:24. Dice la palabra, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Qué se llevó Jesús en la cruz? No solamente se llevó enfermedades, no solamente se llevó dolores o dolencias, sino también se llevó ahí la falta de perdón. Y es de que por su herida hemos sido, ¿qué? Sanados. ¿Sanados de qué? Del odio.
del rencor, de la falta de perdón. Tenemos que ser sanados. Si el perdonar, escuche esto, si el perdón trae sanidad, la falta de perdón, ¿qué trae? Enfermedad y muerte. Muy bien. Miren lo que dice la palabra en 1 de Pedro 4:8. 1 de Pedro 4:8. Si el perdón trae sanidad, la falta de perdón trae enfermedades, trae dolores, trae problemas. Miren lo que dice la palabra. 1 de Pedro 4:8. 4:8. Dice la palabra, el amor cubre multitud de faltas. ¿Qué hace el amor? Cubre multitud de faltas. Ahí me pusiste 1:8. Yo quiero el 4. ¿Qué hace el amor? Cubre multitud o de pecados. Entonces, si tú perdonas, estás cubriendo los pecados de otra gente, del que te pidió perdón. Amén. 1 de Corintios 13:4 dice la palabra, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso es el amor. Y el amor va a acabar por cubrir multitud de pecados y de errores. Pregunta, la única cláusula para separarse o divorciarse, ¿cuál es? El adulterio. Pero Dios no quiere que te separes. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú perdones y que cambies. Es lo que Dios quiere. Pero escuche esto, Jeremías dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tú no puedes confiar en lo que tu corazón te dice. No puedes confiar en un hombre o una mujer que no le ha entregado su corazón a Dios, porque ese corazón está corrompido y está perverso. ¿Amén? Amén. ¿Sí queda claro eso? Amén. La palabra dice que lo que habla nuestra boca es lo que abunda ¿dónde? En nuestro corazón. Y si en mi corazón solamente estoy buscando la oportunidad para engañar a Esmeralda, para mentirle a Esmeralda, ¿qué cree que va a pasar el día que lo haga? La voy a lastimar. Voy a generar en ella una raíz de amargura, una raíz de falta de perdón. Y lo que Dios quiere es que tú y yo perdonemos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que tú y yo qué? Perdonemos. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué cree que el amor nunca deja de ser? ¿Por qué se imagina? Porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Amor. ¿Qué es Dios? Amor. Dios es amor. Por eso el amor nunca deja de ser. Mire esto. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Siguiente verso. El 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Siguiente. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Siguiente verso. Cuando yo era niño hablaba como, pensaba como, juzgaba como, mas cuando fui hombre dejé lo que era. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Diga conmigo, la madurez. ¿Cuál es el problema? La madurez. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué la raíz de iniquidad sigue jalando a mis hijos, a mis generaciones? Porque no hemos madurado. Cuando era niño hablaba como, y un niño dice, me lastimaste, tal vez te puedo perdonar. Pero si no maduro, voy a seguir pensando como, juzgando como. Entonces, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niños. Entonces, para que usted pueda perdonar y ser libre, tiene que madurar. ¿Qué tiene que hacer usted? Madurar. Diga conmigo, para perdonar, necesito conocer a Dios. 1 de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Amor. Si la raíz de todo es el amor, porque Dios es amor, pregunta, ¿la raíz de la iniquidad podrá cambiarse por la raíz del amor, sí o no? Claro que sí. En vez de que haya iniquidad, comenzará el amor de Dios a fluir en tu vida. Amén.
¿Cuántos quieren que Dios ponga amor en su vida y en su casa, en su familia? Amén. Entonces tienes que pedirle al Señor, perdona mis iniquidades. Sana mi corazón para que yo pueda perdonar a otros también. Para que mi corazón sea libre, sea sano para poder amar. Hay gente que no sabe dar amor. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque no sabe dar un abrazo. ¿A quién le gustan los abrazos? Y a los que no nos gustan. Ay, es que no me gusta que me abrace. ¿Por qué no? ¿Quién te negó el amor de pequeño? ¿Quién te negó un abrazo cuando más lo necesitabas? ¿Quién te decía, hazte para allá? ¿Quién? Esa persona te hirió, te lastimó. Pero sabes una cosa, el amor de Dios puede restaurar todo en tu vida. Amén. Él puede hacer un cambio diferente en ti y en tu casa. Yo he oído a personas que dicen, yo no puedo darle amor a mis hijos, me cuesta trabajo. ¿Sabes qué estás haciendo tú entonces? Que tus hijos crezcan igual o peor que tú. Y el día que ellos tengan hijos van a cometer el mismo error. Levante su mano y diga conmigo, Señor, el día de hoy, yo te pido que borres de mi corazón la raíz de la iniquidad. Si me han ofendido y si yo he ofendido, te pido perdón. El día de hoy, yo vengo ante ti para pedirte perdón por mis errores que he cometido con las demás personas. Sé que las he lastimado, que las he herido, pero el día de hoy, yo sé que tu amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Enséñame a ver y amar a la gente como tú lo haces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Y quiero que se ponga de pie ahí en su lugar. Ponte de pie y escuche esto. Efesios 4:2 dice lo siguiente. Efesios 4:2 dice, sean humildes. ¿Cómo tienes que ser? Humildes. Sean humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Esa palabra me gusta mucho. Tolérense las faltas por amor. Ahí está, mire. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Dile, tiene a tu familia a un lado. Dile, te voy a amar. Vamos, dile, te voy a amar aún con tus faltas. Voy a ser paciente. Amén. Tolérense. Tolérense. Cierra sus ojos un momento. Hola, bendiciones. Estará tu servidor, el pastor Daniel Marín, del Ministerio Internacional Casa de Oración. Esperamos que este video haya sido de edificación para tu vida, que hayas recibido una palabra que transforme tu corazón. Si gustas colaborar con nosotros en nuestro ministerio, aquí estaremos dejando de todos los datos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y siempre déjanos por ahí un like. Que Dios te bendiga. Bendiciones.